¿Son realmente nuestros todos los pensamientos que tenemos? Descubra hoy la influencia de los espíritus en nuestra forma de pensar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a hablar sobre la influencia que espíritus obsesores pueden tener sobre nuestros pensamientos. Para criar el guión de este video, utilicé como base el Libro de los Espíritus de Allan Kardec y el libro Mecanismos de la Mediunidad, dictado por el espíritu de André Luiz y psicografiado por Chico Javier. Estamos en constante interacción con los fluidos. Es como imaginar que nuestra interacción es como la de los peces y el agua. Incluso si no podemos verlos ni tocarlos, estamos en constante interacción. La principal relación que tenemos con nuestros fluidos es a través de nuestros pensamientos, a través de la proyección de pensamientos entre espíritus encarnados y desencarnados, daremos una buena o mala calidad a esos fluidos. Y lo mismo para nuestro perispíritu. El pensamiento es el principal medio de comunicación que tiene el espíritu, incluso si aún no tenemos esta conciencia, estamos en constante comunicación con el mundo espiritual a través de nuestros pensamientos y a veces también en el mundo material. El pensamiento generará tres situaciones. Primero, alimentará nuestros fluidos atrayendo vibraciones similares. Segundo, reflejará estas emociones en nuestro perispíritu. Y tercero, en comunicación con seres encarnados y desencarnados que están en la misma frecuencia vibratoria. La transmisión de pensamientos, según el espiritismo, es muy relevante, pero sigue siendo un tema envuelto en un gran misterio para muchos individuos. Muchos seres no comprenden la gran importancia de mantener una mente equilibrada y elevada para lograr el avance espiritual. De acuerdo con la doctrina espírita, la salud mental del individuo es decisiva para el éxito o fracaso de su avance espiritual. Después de todo, cada pensamiento resulta en una vibración energética que se conecta con campos vibratorios similares. Por esta razón, muchos espíritus desencarnados hacen uso de esta transmisión oculta de pensamiento para hacer sugerencias y también influencias que pueden ser positivas o negativas. Estos seres pueden ser benefactores espirituales o espíritus obsesores que guardan rencor profundos de eventos de vidas pasadas y tienen como objetivo dañarnos en nuestra trayectoria actual. El éxito de esos ataques está determinado por la calidad energética de nuestros pensamientos que solo se conectan con ideas similares. Sin embargo, la transmisión de pensamiento en el espiritismo no se restringe a la relación entre espíritus encarnados y desencarnados. La transmisión del pensamiento se puede definir como una idea que surgió en un campo mental y fue dirigida a otro sin comunicación previa. Un ejemplo de eso es cuando pensamos en llamar a un amigo con el que no hemos hablado en un tiempo y en el mismo día este amigo nos llama. Es decir, nuestra vibración influyó en la actitud de otra persona que se puso a disposición para conectar con él. Por lo tanto, podemos concluir que esta armonía solo ocurre cuando ambos están en mutuo acuerdo y se abren a esta comunicación no verbal. Sin embargo, eso no siempre es positivo, ya que un mal pensamiento también puede transmitirse y capturarse, lo que resulta en un desequilibrio entre la víctima y el emisor de la idea. Cuando entramos en una ola de malas vibraciones, pesimismo y pensamientos negativos, damos una abertura energética para que los espíritus obsesores actúen en nuestro cuerpo espiritual. Aprovechen este momento de debilidad para succionar nuestra energía y hundirnos en pensamientos mórbidos. Cuando estos espíritus perciben a un encarnado con vibraciones bajas y negativas, se aprovechan de ellas, estimulando aún más la negatividad para que siga chupando su energía. En el ítem 459 de El Libro de los Espíritus, Kardec pregunta: ¿los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones?
Y la espiritualidad responde: en ese aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. En el ítem 464, Kardec pregunta: ¿cómo podemos distinguir si un pensamiento que nos ha sido sugerido procede de un espíritu bueno o de un malo? Y la espiritualidad responde: estudiándolo. Los espíritus buenos solo aconsejan el bien. A vosotros os cabe distinguir. Hay una infinidad de espíritus que incluso después de la muerte siguen aquí, vagando sin rumbo. Muchos ni siquiera saben que ya han desencarnado. El problema es que muchos de ellos son espíritus sufrientes que no han evolucionado lo suficiente o que han cedido en hacer el mal, convirtiéndose en feroces acusadores. El espiritismo explica que nuestra mente es como una antena y atrae hacia nosotros el mismo tipo de vibraciones que emitimos. Cuando hacemos el bien, tenemos pensamientos iluminados, deseamos lo mejor a los demás y atraemos a los espíritus de luz, que son espíritus que han alcanzado un cierto nivel de evolución y que nos acompañarán, protegiendo y atrayendo a energías positivas a nuestro alrededor. Sin embargo, si te entregas a malas vibraciones y prefieres pensar negativamente, pensando que todo saldrá mal, haciendo el mal, engañando a los demás y hablando mal de los demás, emites una vibración baja que atrae a espíritus con energía igualmente negativa en un ciclo sin fin. Las vibraciones negativas están directamente relacionadas con la ley de atracción. De acuerdo con esta ley, todo lo que emitimos al universo y a otras personas en algún momento volverá a nosotros. Por supuesto, todo el mundo pasa por momentos difíciles de vez en cuando. Es algo natural para los seres humanos, pero el cuidado necesario es no rendirse a ello y dejarse hundir en el mar de sentimientos negativos. Por lo tanto, el consejo es velar y orar. Esto no tiene que ver necesariamente con la religiosidad. Es una actitud que todos nosotros, independientemente de si tenemos o no una religión, deberíamos tener. Orar es una conversación sincera con Dios o con una entidad divina en la que crees. Simplemente habla con el ser superior que nos gobierna y Él nos escuchará. Mientras este Dios tuyo sea amor, te escuchará con un corazón abierto y atraerá hacia ti lo que emanas al universo, porque el acto de la oración nos hace tener pensamientos elevados y intenciones benévolas, corroborando en creencias más sabias, llenas de amor, compasión y resignación. Esto significa que es capaz de permitir que los espíritus amigos se acerquen y influyan positivamente en nuestras ideas, evitando actitudes equivocadas. El poder de la oración es inconmensurable y ahuyenta las sugestiones inferiores que pretenden deprimirnos y desesperarnos. Por lo tanto, es necesario que la oración sincera se realice constantemente para protegernos y guiarnos por un camino de la liberación espiritual. En resumen, la transmisión de pensamientos es una acción extremadamente poderosa y transformadora. Por lo tanto, debe llevarse a cabo con la máxima precaución, amor y respeto por los demás. Además, es fundamental mejorar la calidad de las imágenes, ideas y emociones del campo mental en el día a día. Para ello, es necesario revisar creencias y conceptos que pueden ser autodestructivos y perjudiciales para los demás. Solo la práctica del perdón y de la caridad son capaces de proporcionar la tranquilidad de la justicia. El pensamiento abarca todas nuestras ideas, emociones y sentimientos. Elabora imágenes y influencias con el objetivo de lograr las metas que se propone alcanzar. Por lo tanto, cuando el pensamiento está alineado con las leyes de Dios y es edificante, proporciona armonía y felicidad. Sin embargo, cuando está desequilibrado, resulta en angustia y tristeza. Los buenos y malos pensamientos están relacionados con nuestras creencias individuales y colectivas. Por lo tanto, es necesario mejorar cada vez más nuestra forma de ver la vida para que se atraigan las sugerencias positivas, repeliendo las ideas negativas. Como todo lo energético,
Quando estamos em uma frequência baja, necesitamos cambiar nuestro enfoque a canales más positivos. No es una tarea fácil. A fin y al cabo, estamos inmersos en la negatividad y los espíritus obsesores favorecen estos bajos pensamientos, pero es necesario deshacerse de ello. Para concluir el tema, dejaré 7 consejos sobre cómo salir de una vibración negativa. El primero de ellos es escuchar músicas que te animen. Hay algunas canciones que traen alegría inmediata a nuestros corazones y cambian nuestro estado de ánimo para mejor, ¿verdad? Tenga siempre a la mano las canciones que te levanten. Estar en contacto con la naturaleza. La naturaleza es rica en energía positiva. Así que ve a un lugar verde, quítate los zapatos, pon los pies en la tierra y descarga toda la negatividad con la ayuda de la Madre Tierra. Leer libros y textos que aporten bienestar. Una buena lectura, además de motivación, también puede transmitir paz y tranquilidad. Meditar es necesario. En Brasil hay un dicho que dice: la cabeza vacía es el taller del diablo. Sepa que una cabeza sobresaturada es igualmente dañina. Tómese unos minutos al día para calmar su mente y sus sentimientos. Habla con tus amigos. ¿Tienes un amigo que sabes escuchar y que siempre tiene la palabra correcta en el momento incierto? Ve a hablarle o al menos haz una llamada. Te hará bien. Hacer baños de hierbas. La energía de las plantas ayuda a mejorar nuestra vibración. Puedes hacer un baño con salvia, sal grueso y flores blancas, por ejemplo. Tener fe. Sea lo que sea, créeme, la vida es mucho más de lo que vivimos aquí en la tierra. Y tener fe nos ayuda en todos los momentos de la vida. Y en los casos en los que los baños, las oraciones, la música o la meditación por sí sola no son suficientes para descargar toda la energía negativa presente en el cuerpo espiritual de la persona, para mejorar la vibración es necesario buscar ayuda. Hay equipos que trabajan en centros espíritas que hacen sesiones de sanación y desobsesión. Sin embargo, el solo hecho de ir a estas sesiones de espiritismo y no cambiar su pensamiento no ayuda en nada. Es necesario cambiar la forma de pensar y actuar para mantener siempre que sea posible una vibración alta y estable. No nos vuelva a dejar vulnerables a las ondas de vibraciones negativas y a los espíritus obsesores. Y el próximo viernes hablaremos de los seres elementales de la naturaleza y su importante papel en la transición del reino animal. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.